Padre, te damos las gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que tú has puesto frente a nosotros. Ahora, Padre, en este tiempo te pedimos que tú, oh Dios, derrame una gracia especial en nosotros, a los fines de que podamos expresar tus palabras y tu palabra, Señor, de una manera íntegra, de una manera incontaminada, Señor. Prepara los corazones de los oyentes, Señor, para los fines de que podamos ser instruidos por ti. Que tú, oh Dios, nos ayude a crecer, Señor, en el conocimiento tuyo y en el temor de ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En el día de hoy me va a tocar hablar de un tema que debería predicarlo el hermano Atilio, lo podría predicar Oscar, pero no yo, porque se trata del crecimiento. Y fue algo que a mí no me tocó mucho. Así que, hermanos, estoy invadiendo un terreno desconocido. Recuerden lo que viene los domingos en la noche. Recuerden que estamos predicando sobre la primera carta de Pedro. Así que acompáñenme, por favor, a la primera carta de Pedro en el capítulo 2. Vamos a iniciar el estudio del capítulo 2. En la última parte del capítulo 1, si alguien no tiene Biblia, por favor levante su mano para que los hermanos le hagan llegar alguna y así puedan seguirnos en la lectura. Hay muchos pasajes bíblicos que vamos a ver, así que es bueno que tengan una Biblia a mano. Hermanos, recuerden que la última vez, los que vienen en la noche, vimos en el capítulo 1, que si queremos llevar una vida santa, una vida que agrade a Dios, debemos estar preparados para las dificultades. Debemos vivir a la estatura del llamado y de quien nos llama, y también siempre descansando en la palabra revelada. Hoy vamos a ver 4 fundamentos para el crecimiento cristiano. Pero primero vamos a leer el pasaje. Dice primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios bendiga su santa palabra. Hermanos, como vemos acá, lo primero que encontramos en este pasaje es que para que podamos crecer como cristianos, debemos alimentarnos correctamente. No sé si por ahí empezaron los fallos míos, pero debemos alimentarnos correctamente. Y aquí vamos a tomar el ejemplo de un niño. Dice aquí, desechando pues toda malicia y todo engaño. ¿Qué es lo que está mandando? Lo primero que nos dice es que debemos eliminar todo aquello que nos hace daño. Los nutricionistas siempre hablan de una desintoxicación del individuo para entonces aplicar una dieta que le ayude a fortalecer cada área de su cuerpo y que pueda crecer correctamente. Entonces lo primero que debemos hacer es eliminar todo lo que hace daño. Todas aquellas prácticas pecaminosas deben salir de nuestras vidas. Por eso nos habla aquí de toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. La única palabra de estas que no podríamos necesitar ayuda es la palabra detracciones, que es catalalia, y que al fin y al cabo lo que significa es difamación, hablar mal de las personas. Entonces, todas esas cosas que no provienen del Señor deben ser separadas de nuestra vida. En otras palabras, lo primero que debemos hacer es eliminar de nosotros todo aquel peso muerto, todo aquello que es un obstáculo
para que podamos crecer correctamente. Y esto va en consonancia con toda la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos habla de quitar y nos habla de poner. Recuerden, hermanos, que nos convertimos ya siendo personas conscientes, pero ya siendo personas que tenemos vivencias, que tenemos una vida, que hemos desarrollado prácticas que no le agradan a Dios. Y en esa condición es que Dios nos ha llamado. En esa condición es que fuimos salvados. Y en esa condición fue que fuimos puestos en el pueblo de Dios. Y entonces ahí debe empezar ese proceso en nosotros, que es el proceso de limpieza y el proceso de nutrición. Y es de lo que nos está hablando acá. Si vamos a Efesios capítulo 4, versículo 20, por favor me acompañan allá. Vamos a ver al apóstol Pablo expresando las mismas palabras, con otras palabras un poquito más abundantes, pero en principio sigue siendo el mismo. Somos una nueva criatura, por lo tanto debe haber un proceso de renovación que debe darse en nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 20 nos dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, refiriéndose a lo que había dicho anteriormente, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vemos acá que es una nueva criatura. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y vemos acá que hay una intención en desechar la mentira, porque nuestro cuerpo natural nos pide que justifiquemos las cosas, que nos salgamos con la nuestra. Sin embargo, aquí nos dice que cuando esas mentiras lleguen a nuestro corazón, debemos sencillamente desecharla. Desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice el versículo 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Vemos un cambio de actitud ante la producción, ante la adquisición de bienes, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No solamente trabaje ahora para sí, sino también para ayudar a los demás. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces vemos acá que hay una serie de prácticas que son naturales del hombre de pecado, que deben ser desechadas por nosotros. Prácticas que van a aparecer en nuestras vidas, pero que debemos saber identificarlas y debemos sencillamente desecharlas. Pero ¿qué debemos hacer? No solamente debemos dejar esas prácticas, sino que el mismo versículo 2 de la carta de Pedro nos dice que debemos tomar ahora lo que nos aprovecha. Debemos tener una buena dieta. Nos dice aquí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Debe haber un crecimiento que debe darse en nosotros, que debe ser natural en aquella persona que ha sido regenerada. Porque el Señor nos dice que cuando tú fuiste regenerado, el Espíritu Santo de Dios fue puesto en ti, y es para empezar a transformarte desde adentro hacia afuera. Pero para eso, hermanos, necesitamos la dieta correcta. Y lo primero que nos manda aquí es que debemos desear esa dieta. Muchas veces, y se da mucho en los niños, pero también se practica en los adultos, queremos elegir qué comer, no por lo que nos convenga, sino por lo que nos gusta. Y aquí nos manda a desear algo, independientemente de que ese algo, en principio, sea desagradable para nosotros. La palabra de Dios debe ser dulce para nosotros, pero para un cuerpo habituado al pecado, escuchar la palabra de Dios y obedecerla es algo que va contrario a él, y por lo tanto no va a tener deseo. Sin embargo, aquí nos dice que debemos desearla, debemos ser intencionales en cuanto a buscar de la palabra de Dios. Debemos hacerlo con prontitud, como si fuera algo de vida o muerte. Por eso nos habla de un niño recién nacido. Un niño recién nacido sencillamente solamente quiere alimentarse, solamente quiere leche. Usted le puede decir todas las palabras bonitas que usted quiera, pero a él no les importan esas palabras. Sencillamente, él quiere leche.
Recuerdo cuando mi hijo estaba pequeñito, Saúl, que mi esposa salía a trabajar y no llegábamos del trabajo. Y Saúl estaba vuelto loco, llorando, y no encontraban cómo calmar al niño. Hasta que llegó la prima de Rosana, que tenía un niño que le llevaba unos 6 u 8 meses a Saúl. Ella sencillamente tomó a Saúl, lo pegó a su seno, Saúl se alimentó y Saúl estuvo tranquilo y en paz hasta que le llegó su lata de leche correcta. Entonces, hermanos, debemos buscar esa leche espiritual como si la vida dependiera de ella, como si fuera algo de vida o muerte. ¿Sabe por qué? Porque lo es, como vamos a ver más adelante. Pero debemos, señores, vivir en dependencia de ese alimento. Debemos depender en todas las áreas de nuestra vida, debemos depender de ese alimento que Dios nos da a través de su palabra. Solamente ella puede alimentarnos. Pero esta palabra, este alimento que solamente Dios puede darnos, debemos tomarlo con toda pureza. No adaptándole, no agregándole un chocolatito, vamos a ponerle ahora un poquito más de agua para que rinda, o vamos a hacer cualquier otro tipo de cosas, sino que sencillamente debemos tomarlo como Dios nos lo ha dado, con toda pureza. Por no hablar de la leche espiritual no adulterada. Cualquier cosa que se le agregue es sencillamente una adulteración. Usted no va a poder preparar un alimento mejor preparado que el que Dios le ha dado a usted a través de su palabra. ¿Y qué significa esto, hermanos? Que no podemos tomar la palabra de Dios como un alimento y agregarle falsas doctrinas, agregarle enseñanzas de hombre, agregarle filosofías de hombre, sino que sencillamente debemos quedarnos con lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña, sin quitarle y sin ponerle. Ustedes saben que a la leche usted puede retirarle mucha grasa o agregarle otros componentes y podrían vendérnoslas como leche, pero en realidad se convierte en otra cosa. Puede ser un suero, si es manipulada puede convertirse en yogur, se puede convertir en mantequilla, se puede convertir en queso, pero no es eso lo que necesitamos, sino un alimento completamente puro. Cuando la palabra de Dios es contaminada, lo único que va a producir en nosotros es daño. Y cuando ni siquiera se nos da la palabra, sino que se nos vende con algo como la palabra, entonces nos va a intoxicar y nos va a matar. En estos días pasó algo muy trágico en Kenia. Kenia, eso es en África. Más de 600 personas están desaparecidas y más de 200 cadáveres han sido encontrados. ¿Qué pasó? Alguien se levantó como un gran líder religioso y manipulaba a las personas diciéndole que si se sometían a un ayuno permanente hasta la muerte, sencillamente se iban a encontrar con Cristo. Y esas personas que no conocían la palabra de Dios, que no habían sido alimentados por la palabra de Dios, que no conocían el camino de la salvación, sencillamente se llevaron de las instrucciones de este individuo que se hacía llamar cristiano y llevó a todas esas personas a la muerte. Una tragedia, hermanos, pero todo ello por falta de conocimiento y por tomar alimentos sencillamente contaminados. Aquí lo veíamos cada rato con el desayuno escolar, como muchísimos niños salían contaminados por una leche adulterada. Y así mismo pasa en lo espiritual. Muchísimas iglesias enseñando cosas rarísimas que sencillamente son contaminaciones a la palabra. Y nosotros, si queremos darnos cuenta que lo que se nos está dando es puro, debemos tener siempre a mano la palabra de Dios. Debemos acudir siempre a ella y velar porque todo lo que se nos enseñe sea conforme a la palabra de Dios. Y los maestros también entender que Dios es el que nos va a guiar a nosotros y que lo que vamos a predicar es lo que el Espíritu Santo nos enseña de su palabra y no lo que otros hombres u otras plataformas nos estén enseñando. Así que, hermanos, mantener la pureza de la palabra es vital si queremos crecer como Dios espera de nosotros. ¿Y cuál es nuestro alimento? Ya se lo hemos dicho, la palabra de Dios es la que nos permite vivir a plenitud. Jesucristo, en el medio de aquellas tentaciones ante Satanás, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aún en medio de las dificultades no podemos buscar atajos.
sino que la palabra de Dios es la que nos va a preparar para poder enfrentar cualquier dificultad. Y el mejor ejemplo de dificultades que podemos encontrar en la Biblia es nuestro querido Job. Dice Job en Job 23:10, mas él conoce mi camino, refiriéndose a Dios. Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, o sea, purificado. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Por eso él tenía esa confianza. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Él puso por encima de las cosas materiales la palabra de Dios. Por eso cuando le llegaron las pruebas, cuando el mundo se le reveló a Job, cuando sus amigos empezaron a acabar con él y cuando su esposa quería que se muriese, él se refugió en el Señor. Así que, hermanos, para vivir una vida que agrade a Dios y para poder enfrentar las dificultades que van a llegar a nuestras vidas, necesitamos conocer, descansar en la palabra de Dios, que ella nunca se aparte de nosotros. Para agradar a Dios en todo tiempo necesitamos necesariamente la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 15 y 16 nos dice, Pablo escribiéndole a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego nos dice, versículo 16, toda la escritura, todo el consejo de Dios es inspirado por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, preparado para toda buena obra. Si queremos obrar, necesitamos descansar en todo tiempo en la palabra de Dios, porque ella es suficiente. Entonces, una buena dieta va a producir en nosotros un crecimiento espiritual y va a dar testimonio de que somos hijos de Dios, porque esa dieta va a producir fruto en nosotros. Va a producir frutos que van a ser visibles hacia los demás y va a producir frutos que van a ser visibles a nosotros mismos. Pero no solamente necesitamos esa buena dieta, ese buen alimento, sino que también debemos acercarnos al mejor de los influencers. No hay mejor maestro que aquel que tú conoces y ves que vive lo que él enseña. Y ese maestro para nosotros es Jesucristo. Así que, hermanos, veamos los versículos que van del 4 al 6. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y aquí vemos a Pedro recitando a Isaías capítulo 28 y también recitando el Salmo 118. Y vemos que Pedro, si vamos a esos pasajes, que no vamos a ir por cuestión de tiempo, vamos a ver que lo que nos está hablando es de un Dios que le está diciendo a ese pueblo de Israel que Él es el Dios que salva, pero como ellos le han rechazado, ellos no se van a escapar del juicio. Así que esa piedra que es de salvación también es una piedra de juicio. Y este pasaje nos va a presentar esa piedra como el fundamento, una piedra aprobada por Dios, una piedra preciosa, de cimiento estable, confiable y como único refugio para escapar del juicio de Dios. Y vemos aquí, hermanos, que lo primero que nos dice sobre esta piedra es que debemos acercarnos a ella. Y lo primero que hace es que nos dice que Cristo es esa piedra viva. Él es nuestro patrón a seguir y es sobre Él que debemos construir nuestras vidas cristianas. Hermanos, podemos acercarnos a Cristo, a esa piedra viva, con las intenciones equivocadas. Recordemos al endemoniado gadareno, cómo los demonios tienen interacción con Jesucristo, lo identifican a Jesucristo como Dios. Sin embargo, no buscan el perdón, no buscan la reconciliación, sino que sencillamente lo que prefieren irse a los cerdos antes que someterse al dominio de Cristo.
Así que, hermanos, podemos venir a las iglesias, escuchar la palabra de Dios, podemos escuchar muchísimos mensajes, saber de Cristo, conocer de la vida de Cristo y sencillamente preferir vivir dentro de los cerdos, vivir en el mundo, rechazando a nuestro Señor. Así que no solamente es acercarse a Cristo, sino acercarse con la intención de ser moldeado por Cristo a su imagen y semejanza. Recordemos, hermanos, que hubo hombres que hicieron esto, se acercaron a Cristo con el objeto equivocado, no solamente demonios. Y recuerden a Judas Iscariote, se pasó 3 años andando con el Señor y lo único que aprendió fue a robarle al Señor. Nada de lo que Cristo predicó, del arrepentimiento, del nuevo hombre, nada de eso le sirvió a él, porque sencillamente él se acercó a Cristo con las intenciones equivocadas. Entonces, hermanos, vemos aquí que al acercarnos a Cristo, lo primero que debemos saber es que así como Cristo padeció, nosotros vamos a recibir padecimientos, que así como Cristo fue rechazado, nosotros vamos a recibir rechazo. Pero lo más importante no es lo que el hombre piense de nosotros y cómo al hombre ahora nos vea, como quizás como unos fracasados, como unos fanáticos, sino como Dios nos ve. Dice aquí, el Padre nos testifica que lo importante no es cómo nos vean los hombres, sino cómo Él nos vea. Dice, ciertamente desechada por los hombres, hablando de Cristo, mas para Dios escogida y preciosa. Y eso es lo importante, que nosotros, Dios nos vea como piedras escogidas y preciosas, porque somos llamados a ser como Cristo. El Señor aquí nos dice, nos define a nosotros como piedras vivas. Vosotros como piedras vivas, nos dice el versículo 5. Hermanos, hay muchos tipos de piedra, muchos tipos por su composición, por su origen, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de piedra. En estos días estaba en un río y coloco la mano así, siento una piedra pequeña y la tomo en las manos y veo que la piedra era bonita, era gris, estaba fría. Y veo que tiene una parte un poquito plana y pensé, oye, pero debería grabarle algo a esta piedra y llevármela como un recuerdo del río donde estaba. Pero luego levanto otra piedra y veo que esta era más bonita, esta era un poquito más limpia, más blanquita, tenía el lado como más definido. Y pensé llevármela, de hecho me la traje. La tengo donde mi hermana porque se quedó en el bulto de ella, pero eso es otra historia. El asunto es que las piedras eran completamente diferentes. Así nosotros, como piedras, solo somos completamente diferentes. Yo tomé esas piedras y lo que pensé fue grabarle. Y pensé grabarle alguna frase, be strong, sé fuerte, sé delicado, cosas que fueran hasta con ironía. Pero también pensé, oye, porque ahí se puede grabar el nombre de alguien. Estudiando este pasaje me di cuenta, se puede grabar el nombre de alguien. Porque cualquiera de nosotros podría identificarse con esa piedra. Podría también tener el nombre grabado de una congregación. Porque hay iglesias que se pueden identificar con una piedra. Y nosotros podríamos ser la Iglesia Evangélica Bautista Cristiana y ser identificadas como una piedra. Y es que esa piedra tenía una característica. Esa piedra estaba muerta. No había vida en ella. Estaba fría porque estaba en agua fría. Luego salía al área de la playa, porque el río salía a la playa, una preciosidad. ¿Y sabe qué me encontré? Algo que me chocó. Hermanos, yo vengo del Cibao, donde las playas son de arenas blancas. Luego vamos a Payabaní y me encuentro que las playas son de arenas negras. Cuando llego allá a Barahona me encuentro que las playas no son de arenas negras, tampoco blancas, sino que son de piedra. Todo piedra, pero precioso, bonito. Y estaban llenas de piedra, pero las piedras estaban calientes. A diferencia del río, estas piedras estaban calientes. ¿Qué hacía la diferencia? Una se estaba exponiendo al sol, la otra estaba en el agua fría. Como no tenían vida, sencillamente adoptaban lo que el ambiente les daba. Algunas piedras se movían, el oleaje era tan fuerte ahí no se puede bañar nadie. No les recomiendo, a menos que no quiera salir en el periódico, como el ahogado del fin de semana. Las piedras se movían, las que estaban en la orilla. Y cualquiera podría decir, esa piedra tiene vida. No, se movían porque las olas la movían. En California se da un fenómeno en un área desértica donde las piedras crean caminos, se mueven. Y se ha estudiado muchísimo, sencillamente por la misma planicie, al ser tan plano, y el viento y la misma arcilla que tiene el fondo, esa capa hace que permite que los vientos fuertes vayan arrastrando la piedra. Y cualquiera podría decir
si eres conspiranoico, que la piedra tiene vida, pero sencillamente está muerta. Y el peligro que podemos tener como cristianos es que creamos que estamos vivos cuando en realidad estamos muertos. Por eso el Señor nos dice, ustedes son piedras vivas, piedras que se mueven por sí mismas, no porque el ambiente los mueve, sino porque en ustedes está el Espíritu Santo, que es que los mueve a ustedes. Y eso es el testimonio de un cristiano. El cristiano como piedra viva debe estar siempre en actividad, siempre debe estar siempre en acción, siempre debe estar en crecimiento. Somos llamados a ser edificados como casa espiritual. Las piedras se utilizan para construir, se pueden utilizar para muchísimas cosas. Y como casa espiritual tenemos que mirar cuáles son las características de esa casa espiritual, porque Pedro está usando un símil ahí con el templo del Señor. ¿Qué hay en una casa espiritual? Sencillamente, lo primero es la presencia de Dios. Debe estar siempre presente Dios en nuestras vidas. Debe haber una vida de aprendizaje y también de enseñanza de la palabra de Dios, porque eso es lo que se hace en una casa espiritual. Debemos ser adoradores de Dios todo el tiempo, porque para eso es dedicada esa casa espiritual. Debemos estar siempre en alabanza a Dios por todo lo que Dios ha hecho por nosotros y por todo lo que Dios va a hacer por nosotros. Debemos llevar una vida de oración, porque para eso se utiliza la casa espiritual. Debemos llevar una vida de servicio, porque a eso se va a la casa del Señor. Y debemos llevar una vida que predique la palabra de Dios, porque eso es parte de la vida del que vive en una casa espiritual. Porque nosotros, hermanos, estamos llamados a ejercer un sacerdocio. Porque esta misma palabra nos dice que también nosotros somos llamados a ser sacerdotes santos. Hebreos capítulo 10, versículo 19, nos habla a nosotros de que tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nosotros como cristianos tenemos acceso al Padre, así como solamente lo tenía el sacerdote en el Antiguo Testamento, que podía acercarse al Padre porque él había sido designado, elegido y preparado para ello. Él podía acercarse. Así nosotros, que hemos sido elegidos, preparados y designados para ello, podemos acercarnos al Señor y ejercer nuestro sacerdocio como sacerdotes santos por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son las labores sacerdotales? Primero, separación del mundo, santificación, servir a Dios, interceder por los demás, enseñar la palabra de Dios y servir también en la casa de Dios. Entonces ya el Señor nos dijo, no solamente somos casa de Dios, sino que también somos sacerdotes. Y aquí vemos esta parte muy importante que quiero que la tengan en mente. En la labor de intercesión del sacerdote es algo que debe estar siempre en nosotros. Vamos a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestra vida debe ser el primer sacrificio que podemos dar a Dios, es nuestra vida puesta en sus manos para que Él la utilice de la manera que Él desee para su gloria y para su honra. Ofreciéndonos primeramente a nosotros con todo lo que somos, poniendo en manos de Dios todo lo que tenemos, obedeciendo su voluntad y no la nuestra, es que vamos a poder ejercer ese ministerio que Dios ha puesto en nosotros. Pero no solamente el crecimiento va a llegar por una buena alimentación y porque estamos siguiendo al verdadero influencer de nuestras vidas, que es Cristo, sino también nos va a ayudar a nuestro crecimiento saber las consecuencias de las personas que sencillamente no obedecen a ese Señor, a ese Cristo. Confiar o no confiar va a tener consecuencias eternas, y eso va a cambiar la forma en que vamos a ver la vida. Versículos 7 y 8. Para vosotros pues, lo que creéis, Él es precioso. Para el que pone su fe en Jesucristo, Cristo es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. En otras palabras, la obra de Cristo como quiera se va a ejecutar, aunque usted no crea. Y vemos que esa piedra, versículo 8, y será piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces vemos aquí que hay una consecuencia. Hermanos, entender
las consecuencias de las cosas, nos va a cambiar nuestro enfoque. Para ponerle un ejemplo, en estos días, ¿saben que hay una guerra en Europa? Dos países, los dos países más grandes, de mayor territorio, se están peleando por territorio, lo que parece un absurdo, pero lo que es un testimonio de que Satanás sigue dominando en este mundo, porque no tiene lógica, lógica no tiene. Hay países pequeñitos que son mucho más ricos, donde la persona vive con un mejor nivel de vida. Sin embargo, estos dos países que son pobres per cápita, sencillamente con muchos recursos, se están matando por terreno. Pero ese no es el punto. El punto es que una coalición de países se ha dedicado a apoyar a uno de los países en disputa. Y una de las formas en que lo han apoyado ha sido en el entrenamiento de soldados, porque ellos utilizaban el mismo tipo de arma, y estos países quieren darle armas de la suya. Bueno, pues un grupo de esos soldados fue a entrenarse a Inglaterra, a Gran Bretaña. Y dice la persona que estaba a cargo del entrenamiento, que él nunca había visto personas tan diligentes, tan entregadas, tan atentas como esos soldados que estaban siendo entrenados. ¿Cuál era la diferencia? Ellos no eran la mejor, lo de élite, eran personas, muchos de ellos tomados del pueblo, u otros con poca preparación, quizás habían hecho un servicio militar básico. Sin embargo, allá ellos estaban, que querían comerse los libros, querían aprender todo. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que cuando terminara el entrenamiento, ellos iban a ir a la guerra, y lo que ellos aprendiesen ahí iba a tener resultado en el conflicto. Iba a ser un asunto de vida o muerte para ellos. También vi en estos días una joven que estaba haciendo el servicio en Suecia. Suecia hacía el servicio militar, pero en realidad ellos no tenían conflicto con nadie, y ella lo hizo porque como joven quería la experiencia del servicio militar. Pero como Suecia quiere entrar ahora a la OTAN, ya Suecia puede ser parte del conflicto. Y todo el entrenamiento de ella ha cambiado, todo el enfoque de ella ha cambiado, porque ella no sabe si ahora ella va a ir a la universidad a seguir estudiando o sencillamente va a ir a la guerra. En resumen, si vemos las consecuencias, nos vamos a preparar. Si vemos las consecuencias, vamos a buscar ese crecimiento. Cristo, si hemos creído, Él es nuestro Salvador. Pero Cristo, si no hemos creído en su palabra, Él va a ser nuestro juez y nuestro condenador, porque lo hemos rechazado. No aceptar su palabra y por tanto desobedecerla es razón de juicio y perdición eterna. Y eso, hermanos, va a cambiar nuestro enfoque y va a hacer que busquemos nuestro crecimiento. Pero no solamente porque va a depender nuestra vida, sino porque va a depender la vida de los demás. Si estamos preparados, como Dios quiere que estemos preparados, para nosotros va a ser fácil acercarnos a alguien y predicarle la palabra de Dios. Para nosotros va a ser fácil llevar el evangelio de la salvación, porque conocemos del evangelio, pero porque sabemos también las implicaciones de no conocer el evangelio. Así que, hermanos míos, recordemos siempre de que estamos en un asunto de vida o muerte. Todos los días conocemos de alguien que se le diagnostica una enfermedad fatal, conocemos de alguien que murió, y conocemos de alguien que sencillamente murió rechazando el evangelio. Y sabemos la consecuencia, no somos ignorantes. Así que, sabiendo esto, hermanos, vamos a procurar buscar ese crecimiento. Pero hay otra cuarta fuente de crecimiento. Así como debemos alimentarnos, debemos tener un mentor a imitar, que es Cristo, sabiendo lo que va a pasar. Otra fuente de crecimiento es a través del ejercicio de los dones que Dios nos ha dado, de servir a Dios, de ser útil a Dios. En la medida en que seamos más útiles, Dios nos va a seguir utilizando más y más y más y más, y se va a ver un crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Y es lo que vemos en los versículos 9 y 10. Son muy alentadores estas palabras, pero también son muy retadoras, y también nos muestran a nosotros que Dios nos ha dado todo y espera todo de nosotros. Dice el versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia,
pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Cuántas palabras bonitas vemos acá, pero cuánto compromiso pone eso sobre nosotros. Linaje escogido, fuimos escogidos por Dios, por su gracia, de entre un mundo de pecadores. Dios nos tomó a nosotros, no por lo que fuésemos más santos que los demás, sino sencillamente porque en su gracia Él decidió escogernos. Somos un real sacerdocio, tenemos acceso al Padre por medio de Cristo, y eso nos hace a nosotros más compromisarios en cuanto a acercarnos a Dios, a buscar el alimento de Dios, y también acercarnos a Dios a interceder por los demás. Somos, hermanos, una nación santa, somos un pueblo apartado por Dios y para Dios. Nuestra vida debe reflejar a quién le pertenecemos. Tenemos una nueva nacionalidad, una nueva naturaleza, y debemos reflejar los intereses de ese reino. Somos un pueblo adquirido por Dios, lo que significa que no siempre le pertenecimos, sino que Él tuvo que pagar un precio por nosotros. Y ese precio fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Aquel que vivió en gloria durante toda la eternidad, se humilló haciéndose hombre para habitar entre nosotros y darnos testimonio a nosotros. Aquel que no conocía la muerte, por nosotros conoció la muerte, a los fines de que pudiésemos acercarnos al Padre y pudiésemos tener la vida que por nosotros mismos jamás íbamos a tener. Y todo esto por pura misericordia. Todo esto nos habla de la gracia y del amor de Dios para con nosotros. Dios quiere manifestar sus atributos en nosotros, y aquí está manifestando su amor para con nosotros. Pero Dios no solamente tiene el atributo del amor, sino que tiene el atributo de su justicia. Y esa justicia está sobre cada ser humano que ha rechazado a Dios o que rechace a Dios. Así que, hermanos míos, debemos crecer, porque nuestro crecimiento va a glorificar a Dios, pero nuestro crecimiento también va a salvar vidas. Personas que eternamente se van a perder en el infierno pueden ser salvas a través de la palabra de Dios. Y solamente quien domina la palabra puede predicar la palabra. Tú no puedes hablar de lo que tú no conoces. Por lo tanto, hermanos, si queremos impactar en este mundo, el crecimiento debe ser vital en nosotros. No podemos quedarnos como enanos, evangélicos enanos, sino que debemos crecer espiritualmente. En conclusión, hermanos, debemos alimentarnos correctamente. Eso significa calidad, cantidad y frecuencia. No podemos venir el domingo acá a escuchar la palabra de Dios y dejarlo para el próximo domingo tomar de nuevo otra porción de la palabra, sino que debemos apropiarnos de la palabra y debemos todos los días exponernos a la palabra. Por eso hablamos de calidad, cantidad y frecuencia. Imagínese usted que usted solamente coma un día a la semana. ¿Qué va a pasar con su cuerpo? Así mismo pasa con el cristiano que solamente se expone a la palabra el día que viene al culto. Sencillamente se va a quedar en un enanismo espiritual. Así que, hermanos, necesitamos estas tres características de la alimentación para que podamos crecer. Debemos acercarnos a Cristo y dejar que Cristo vive en nosotros. Esto nos va a dar las fuerzas necesarias sin importar las circunstancias en las que nos encontremos. Recordemos, hermanos, que la carta de Pedro ha sido dada a un pueblo que estaba siendo perseguido y que estaba viviendo en dificultades. Sin embargo, Pedro no se enfoca en los problemas, sino que dice, mira, acércate a Cristo y Él te va a dar toda la fuerza para tú poder enfrentar las diferentes dificultades. Entonces, un alimento correcto, una fuente correcta que es Cristo Jesús, nuestro Señor, recordando siempre que la vida nuestra y la de otros dependerá de nuestro crecimiento, que por lo tanto debemos ser diligentes en ello, y el servicio van a ser elementos que nos van a ayudar a nosotros a impactar este mundo perdido. Amén. Que el Señor en su venida nos encuentre haciendo esto. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, porque ella es la que nos trae a nosotros fuerza, Señor, la que nos trae esperanza, la que nos trae, Señor, convicción y la que nos ayuda a poder conocerte a ti, Señor. Conocer tus atributos, tu amor, Señor, tu misericordia para con nosotros. Pero también, Señor, los atributos aquellos que no queremos escuchar, como de juicio, Señor, como de justicia, como de santidad, Señor,
Ayúdanos, Señor, a cada día buscar todo el consejo tuyo, Señor, el cual solamente se revela a través de ti, a través de tu palabra. Que Cristo sea nuestro ejemplo, Señor, en todo tiempo, y que imitarle a Él, Señor, sea nuestro pasatiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte, porque sabemos, oh Dios, que solamente sirviéndote a ti, Padre, podemos afianzarnos en nuestra fe, Señor, y podemos ver frutos, Señor, de tuyos a través de nuestras vidas. Que esta iglesia, Señor, no sea nunca una piedra muerta, que tampoco nosotros lo seamos, Señor, sino que tu Santo Espíritu que mora en nosotros, Señor, viva en nosotros y se refleje hacia los demás. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo en el mundo, Padre, a testificar de ti, Padre, a ser una luz que ilumine los corazones de aquellos que no te conocen. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.